Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga. ¿Cuántos están emocionados? Ya casi terminamos Apocalipsis, vamos con la séptima iglesia. Creo que hemos aprendido a través de todos estos meses, estas semanas que hemos hablado, hemos hecho algunas pausas, pero continuamos. La Odisea, Apocalipsis capítulo 3, versos 14 al 22. Voy a invitarlos para cuando lo tengan puestos de pie, vamos a darle lectura del 14 al 22. Esta es la iglesia tibia, la iglesia que representa, ¿verdad?, el periodo de la apostasía. Curiosamente, Filadelfia resalta el avivamiento, ¿verdad?, el envío misionero, la iglesia que trabaja, que manda misioneros, que predica, pero seguido de ello viene la iglesia que representa la apostasía, la que no está padeciendo, no está sufriendo, más bien, bueno, ya estamos ahí, versos 14 al 22, Apocalipsis 3, 14 al 22, la Odisea. Dice la bendita palabra del Señor. Yo leo el primer verso, el verso 14. Usted continúa con el 15 y nos reunimos en el 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo lo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues los dos que me arrepienten. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Leamos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Dios, muchas gracias te damos por tu palabra, Señor, que ha sido escrita para todas las edades, que en estos tiempos nosotros podemos ser partícipes de ella, Señor. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón. Queremos, Señor, en esta tarde confesar, Padre, nuestros pecados, nuestras maldades, y que tú nos perdones, Señor. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada momento, Señor, tenemos esa necesidad. Venimos ante ti, Señor, para que limpie nuestro corazón, nuestra mente, y que en este tiempo, Señor, en el que vamos a hablar de tu palabra, Padre bendito, que todo estorbo, Señor, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Permítenos saborear, Señor, lo exquisito de tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos das. Oramos, Señor, suplicándote por nuestros hermanos, los que no están aquí, los que están, Señor, que se quedaron en casa por motivos de enfermedad. Guárdalos, sánalos, Padre Santo. Aquellos que están pasando, Señor, por dificultades, aquellos que están pasando, Señor, por situaciones difíciles, de desánimo, en el nombre de Jesús, suplicamos, Padre Santo, para que, puestos sus ojos, Señor, en ti, el autor y consumador de la fe, puedan continuar adelante, en el nombre de Jesús. Fortalécenos con tu palabra en esta tarde. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Voy a dar un pequeño, ¿verdad?, repaso. Vemos así rapidito. Hemos visto de las iglesias, el fondo histórico de la Odisea. Esta iglesia que significa justicia
justicia, o juicio del pueblo. Esta fue un gran centro comercial y administrativo, estaban bien ricos, dijimos, ¿verdad?, que las fructuosas operaciones bancarias que tenían, las numerosas transacciones comerciales de donde procedía su orgullo, las florecientes industrias de tejidos, especialmente en fina lana negra y sus famosas alfombras. Había una escuela de medicina donde también tenían especialidades en oftalmólogos, o ¿cómo se llaman los de los ojos? Oculistas, ¿verdad? Entonces, la iglesia fue establecida probablemente por Epafras, ¿verdad? Lo vimos en el estudio anterior. Esta iglesia, la Odisea, representa el periodo de la apostasía, ¿verdad? Estaba situada a unos 65 kilómetros al sur de Filadelfia y también a unos 65 kilómetros al este de Éfeso, así es que estaba entre medio de Éfeso y Filadelfia. Fundada por Antíoco II en el año 261 y 246 a mediados antes de Cristo, quien le puso el nombre de su esposa la Odisea, que significa justicia o juicio del pueblo, ¿verdad? Ya vimos que fue un centro comercial, transacciones. Tres notas destacaban en la Odisea, ¿verdad? Las fructuosas operaciones bancarias, eran ricos, las florecientes industrias, hacían fina lana. Era sede de una prestigiosa escuela de medicina, de oculismo. Entonces la iglesia fue establecida probablemente por Epafras de Colosas, ¿verdad? Estas algunas imágenes de las ruinas que quedan en la ciudad de teatros. Tenía teatros, estadios, gimnasios, y la descripción de Cristo y obra de la iglesia de la Odisea, la descripción de Cristo de el amén, que dijimos que quiere decir verdad o la verdad, se deriva del verbo amán, sustentar, que soporta, que da firmeza, que da seguridad, el que es cierto, el que es firme, el que no cambia. Cristo es el amén de Dios, porque en él se hacen definitivamente firmes las promesas divinas. Bueno, el testigo fiel y verdadero. En contraste con ellos, declaraban la verdad. Cristo dice las cosas tal como son, en otras palabras, infinitamente sincero. Ok. Hablamos de eso también, del principio de la creación de Dios. Hablamos de una corriente doctrinal por ahí, una secta, ¿verdad?, que no acepta que Jesucristo es hijo de Dios y que es Dios, sino que ellos dicen que fue la primera creación de Dios. Cuando vamos a la Escritura encontramos que Jesucristo es desde antes, ¿verdad?, que el mundo fuese, Él es. Antes que Abraham, yo soy, dijo, yo soy el principio, yo soy el alfa y el omega. Así es que vimos algunas palabras ahí, ¿verdad?, en griego, por ejemplo, protos, que quiere decir primero, y no arche, principio o soberano, como en Apocalipsis 1:5, y es la misma palabra griega. Bien, Jesucristo el testigo fiel. Bueno, hablamos acerca de la omnisciencia del Señor, ¿verdad? Él conoce nuestras obras, no hay nada que podamos esconder de Él, todo está absolutamente descubierto delante de Él. Entonces, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Dios desea que hagamos una decisión por Él, ¿verdad? La indecisión en cuanto a nuestra devoción y sumisión a Él es repugnante a Cristo, y de esto precisamente está señalando en esta iglesia. El tibio es sin propósito, dijimos, ¿verdad? Hay bastantes citas. Eclesiastés 9:10 estuvimos viendo, Mateo 7:13, Mateo 13:45. Bueno, creo que nos quedamos por aquí. El estado de esta iglesia es comparado por el Señor a algo muy expresivo para los habitantes de la Odisea, de Colosas y de Hierápolis. La razón es, bueno, habían unas cañerías, ¿verdad? Ahí quedan algunos vestigios todavía a pesar de los años, ¿verdad? Unas cañerías de las que aún se conservan restos. Venían a la Odisea las aguas termales que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas
del baño de la ciudad, cruzándose a veces con el agua fresca potable que procedía de los manantiales próximos a la ciudad. Así es que esta agua tenía provisión de agua fría, agua fresca, ¿verdad? Pero también tenía el agua caliente, el agua termal estaba cargada de muchas riquezas minerales, era bastante pesada. El agua termal estaba cargada fuertemente de mineral, ¿verdad? Se entibiaba. El agua termal entibiaba por el terreno, por la mezcla con el agua potable, resultaba demasiado fría para el baño. Demasiado tibia, esto, ¿verdad? Nauseabunda para beberla, no, a nadie se le antojaba. Y lo mismo pasaba con la iglesia de la Odisea. No mencionan herejes, contiendas ni inmoralidades, pero lo peor es que tenían mucho orgullo, mucho materialismo, mucha autosuficiencia. Y yo creo que cuando el Señor le está escribiendo a esta iglesia, ¿verdad? Hemos dicho que estas iglesias representan un periodo, pero que también esto nos podemos identificar individualmente con cualquiera de ellas o con todas ellas, y que en algún momento de nuestra vida es muy posible, ¿verdad?, que después de tener tanto amor por el Señor, a lo mejor nos olvidamos de nuestro primer amor, ¿verdad?, y empezamos a vivir de una manera desordenada. También cuando hablamos de Tiatira, que permitió la herejía dentro de ella, adoptando falsas enseñanzas, y es muy posible que también nuestra vida puede ser llena de una falsa enseñanza y podemos perdernos individualmente, como familia y como congregación también. Entonces debemos de tener mucho, pero mucho cuidado, y es por esa razón que cuidamos mucho la doctrina, ¿verdad?, la enseñanza que aquí damos. Entonces, esto pasaba con la iglesia de la Odisea. Aquí, ¿verdad?, dijimos que no se menciona la herejía, no se menciona nada de eso, pero era muy tibia. Tenía un orgullo tan alto, se jactaba de tener un materialismo, de ser autosuficiencia. Y muchas veces dentro de la congregación, dentro de un pueblo, puede haber gente también que puede jactarse de que no necesita nada de nadie, ni ayuda de nadie, ¿verdad? Así es que esto puede afectar y podemos caer precisamente en esta situación en la que estaba esta iglesia. Entonces dice el Señor en el verso 16: te vomitaré, ¿verdad?, de mi boca. Por ser tibio, el Señor los iba a vomitar, los iba a escupir. Eso significa rechazar con tremenda repugnancia. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, con este estudio, ¿verdad? Vamos ya al meollo del asunto. Debemos de tener cuidado de ser dos caras, estar divididos en dos. En el templo, ¿verdad?, somos santos, pero fuera de él, mundanos. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. Santiago habla del hombre de doble ánimo. Entonces, esto sucedía en la iglesia de la Odisea. Eran una cosa, decían ser una cosa, pero en realidad se jactaban. Entonces había gran orgullo. Entonces no eran quienes decían que eran. Santiago 1:6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice el verso 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso nos vamos a encontrar con personas que un día están bien animados en la obra, bien sirviendo, bien animados en todos los aspectos, y en otro pasa el tiempo y lo vamos a encontrar bien desanimado. Mucho cuidado con ello, ¿verdad? El hecho también de ser cristiano solamente dentro de la iglesia o mientras estamos en compañía de algunos hermanos, ¿verdad? Y luego en el trabajo ser diferentes, mostrar otra cara, otra forma de ser, otro carácter. Siempre debemos demostrar lo mismo, tanto allá como aquí, o como aquí, allá, ser los mismos. Santiago capítulo 2 verso 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación, dice, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, dice, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decía al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo a mi estrado.
No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Bueno, tratamos siempre, ¿verdad?, de no caer en cosas como esas. Y si en alguna ocasión, ¿verdad?, por alguna razón usted se da cuenta, llega a suceder algo en el que posiblemente estemos pasando más tiempo con alguien que se nota que tiene, ¿verdad? Se lo voy a explicar de una manera más sencilla. Hace años conocí a un pastor que se codeaba solamente en su congregación, solamente con los que eran pudientes, con los que tenían más. Con los pobres, el que los atendía, o los que se miraban, ¿verdad?, de un nivel más inferior económico, era alguien más quien los atendía. Esto se ve muy mal. Yo estuve en una iglesia así, yo pude ver eso y se ve muy mal. Entonces no podemos hacer esa excepción. La palabra de Dios nos enseña, y precisamente Santiago nos está hablando, ¿verdad?, de amar igual, de tratar igual al que tiene como al que no tiene. Entonces no podemos darle el mejor lugar a aquel porque se viste mejor, porque habla mejor, o porque es mejor, porque es mejor estudiado, etcétera. No, todos somos, como hijos de Dios, amén, todos somos iguales, amén. Entonces que no haya nada de esas diferencias, y si por alguna razón eso se llega a ver, pues, ¿verdad?, tenemos que ayudarnos unos a otros, aún entre nosotros mismos. Si eso lo vemos, ¿verdad?, vamos a bajarnos, vamos a hablar y a tratar de no ser como esta iglesia. Santiago 3:9 dice que con ella bendecimos a Dios y Padre, hablando de la lengua de nuestra boca. Dice: con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estamos hablando del hombre de doble ánimo, del hombre del que no es caliente ni es frío, ¿verdad? O que está en las dos posiciones, pero no sabe ni para dónde. Entonces, porque dices: soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Esta era la declaración de esta iglesia, y quizás no lo decía así públicamente, pero Dios, que conoce los corazones, sabía precisamente lo que había en el corazón de esta iglesia. La escritura o la carta va enviada al pastor, al ángel, ¿verdad?, que está ahí en la iglesia, pero se está refiriendo a la iglesia, al grupo, a todos ellos. Dice: soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad. Ellos confiaban en sus propios recursos, no sentían la necesidad de la ayuda divina, pensaban ser autosuficientes, y estos nos hacen pensar del peligro de las riquezas, hacen que no reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Usted se va a encontrar con mucha gente, ¿verdad?, aún dentro de las iglesias, que son ricos, que son bien pudientes. Quizás aquí, ¿verdad?, todos somos de la misma categoría, ¿ok? Pero van a haber iglesias donde hay gente millonaria, gente que, ¿verdad?, ellos en realidad no tienen necesidad material de absolutamente, ¿verdad? Como muchos otros vamos a tener en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, vamos a tener necesidad de alimento, de pan, ¿verdad?, alguna crisis económica, vamos a pasar por situaciones. Eso no quiere decir que ellos no tengan problemas. El asunto es que hay gente que se jacta de su dinero, ¿verdad?, y que viene a la iglesia por una religiosidad, porque aprendió, porque es una costumbre, ¿verdad? Pero hay también ricos, hay millonarios también, ¿verdad?, que para ellos primero es Dios. Nada puede cambiar para ellos, ¿verdad? El hecho de tener negocios, de ser empresario y todo ello, ellos primero es Dios y después los negocios. Entonces, los hay, porque los hay, ¿verdad? Pero muchas veces también van a haber corazones tan llenos de orgullo, que a lo mejor, ¿verdad?, no tienen ni siquiera tanto, pero dicen: con un día que yo vaya a la iglesia a la semana, eso es suficiente. No necesito más, ¿verdad? Que vayan más a la iglesia los pobres, los que siempre necesitan, los que siempre están enfermos, los que siempre están en necesidad. Ellos sí necesitan más a Dios. Eso tampoco es así. A Dios lo necesitamos absolutamente todos.
tenga o no tenga, esté enfermo o no esté enfermo, todos necesitamos a Dios de la misma manera. Entonces estos pensaban ser autosuficientes. Esto nos hace pensar, ¿verdad?, del peligro que hay en las riquezas. Y la Escritura nos habla, ¿verdad?, acerca de las riquezas. Dos cosas, dice, te he demandado, no me las niegues antes que muera, le dice el que escribe el proverbio a Dios. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y luego dice también, ¿verdad?, el salmista, joven fui, envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces Dios es fiel, ¿verdad?, cuando está pidiendo, ¿verdad?, no me des riquezas, no vaya a ser que diga soy autosuficiente, no te necesito. Es lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Una persona que tiene absolutamente todo, tiene salud, tiene familia, tiene casa, tiene carro, tiene trabajo, tiene dinero en el banco, tiene todo, o sea, es completo, no le falta nada. Por supuesto que le falta algo, pero no lo sabe, ¿verdad? Pero tiene que haber a veces, es una necesidad que hace que la gente venga a la iglesia, y precisamente por eso muchas personas se acercan a la iglesia. Y se ha dado cuenta que mucha gente, cuando tienen necesidad, cuando están ardiendo, ¿verdad?, que es como cuando llaman al 911, a los bomberos, y muchas personas son así, o somos así, ¿verdad? Cuando hay una necesidad tremenda es cuando buscamos a Dios, nos metemos con Dios, vamos, buscamos la iglesia y estamos ahí. Una vez se resuelve el problema, a Dios no te vuelvo a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya su necesidad fue saciada. Tristemente lo hay, sucede, ¿verdad? Entonces las riquezas, miren lo que hacen, destruyen la influencia de la palabra de Dios en nuestra vida. En Mateo capítulo 13, verso 22, cuando después, ¿verdad?, estamos hablando de la parábola del sembrador, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero, dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Entonces nuestra confianza de las riquezas, escuche bien, puede destruir el deseo de servir a Dios. Cuando el hombre se llena del afán de esta vida, cuando el hombre está tan esmerado en amasar riquezas, en a ver que tengo libre el domingo para ir a la iglesia, pero voy a salir a ver, a lo mejor cascareo algo por ahí, ¿verdad? Y sale una feriecita más. Mucho cuidado, porque nuestra confianza en la riqueza puede destruir el deseo de servir a Dios, y a veces cambiamos eso de servir a Dios por estar amasando algo más. Mateo 19, versos 16 al 22 dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya conocemos la historia, ¿verdad?, de este joven, lo hemos leído una y otra vez. Él se fue triste porque dice que tenía muchas riquezas, era un joven y era rico. Ahora nuestra confianza, mire, el joven le dijo, todo esto lo he guardado de mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo al joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Si había trabajado, si lo había ganado, no lo dice, a lo mejor solamente lo había heredado, pero él era dueño de muchas cosas. Entonces, las riquezas también pueden llevar al cristiano a toda clase de maldad. 1 Timoteo 6, 9 y 10 nos dice que, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Quién es el que pone lazo?
el engañador, el diablo, ¿verdad? Por el Salmo 91 dice, Él te librará del lazo del cazador. Y en muchas, dice, codicias, en muchas, no en pocas, en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire, los que quieren enriquecerse. Por eso la Escritura siempre nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Quieres enriquecerte? ¿Quieres ser próspero? Busca primero el reino de Dios. ¿Quieres ser próspero? Haz lo que dice el Salmo 1, que en él dice, y este varón medita en la palabra de Dios de día y de noche. Dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, ¿verdad? Apliquemos a nuestra vida. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, esas promesas que están ahí, ¿verdad? Yo sé que allá hay otros grupos que predican acerca de la prosperidad, pero no la predican de esta manera, ¿verdad? Oh no, tú nomás créelo, oh tú nomás decláralo, tú nomás confiésalo, tú nomás dilo, ¿verdad? Y eso vendrá a ti. No, la palabra de Dios nos dice que guardemos su palabra y todas las cosas nos saldrá bien. Entonces, verso 10 dice, porque raíz, no dice de algunos, ¿verdad? Dice que de todos los males es el amor al dinero, el cual, dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren lo que trae la codicia, la avaricia, las ganancias, ¿verdad? Todas esas codicias necias, dañosas, que hunden, dice, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas estaban sucediendo en la Odisea. Y luego el Señor les dice, les declara, dice, ¿y no sabes que eres un miserable, digno de lástima? Y 1 Corintios 15, 19 dice acerca, ¿verdad?, de nuestra condición, como era antes. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dignos de lástima, ¿verdad? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pero sabe que el que tiene a Cristo lo tiene, porque no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Pobres, vamos a ver, pobres espiritualmente, no como la iglesia de Esmirna, que era rica en lo espiritual. ¿Sabe que se acuerdan cuando vimos a Esmirna? Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Eran pobres de una manera, eran pobres, o sea, en el sentido de que no tenían material, no tenían dinero, no tenían tesoros. Quizás no había tanto negocio como lo había aquí en la Odisea o en Éfeso, que también era un centro de la comercialización, un puerto. Entonces les dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero dice, pero tú eres. ¿Y quién le está declarando eso? El mismo Señor, pero tú eres rico, ¿verdad? Y aquí a esto le está diciendo, pero tú estás diciendo que tú eres rico, tú eres pobre espiritualmente. Entonces, eres ciego, un estado espiritual lamentable, ¿verdad? Mateo 15, 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, dice, ambos caerán en el hoyo. Y Lucas 6:39 les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Desnudo, aunque era ciudad famosa por su industria de lana negra, por lo que podían cubrirse con costosas y bonitas vestiduras, el Señor les hace ver que están desnudos espiritualmente, dejando al descubierto su vergüenza. Y Apocalipsis 16:15 dice, aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ya ven que es necesario, es indispensable, ¿verdad?, cubrirnos con esas vestiduras de justicia que el Señor ya nos ha dado, limpiarnos, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas,
que nuestros vestidos no sean contaminados. Entonces, cuando llegamos aquí, ¿verdad?, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuáles son mis riquezas? ¿Cuáles son las riquezas que usted tiene? ¿Dónde está su tesoro? Y también, ¿me creo autosuficiente? Yo creo que no, ¿verdad? Yo sé que nuestra dependencia es de Dios. Amén. Yo sé que tesoros aquí, ni oro, ni del oro, ni nada. Entonces, ¿cuáles son mis riquezas? ¿Qué es lo que yo tengo para dar? El Señor nos ha dado talentos, el Señor nos ha dado habilidades, y todo eso es para hacer tesoros en el cielo. Y vamos a ver la escritura, vamos a ir por partes. Le dice, te aconsejo que de mí compres, ¿verdad? Y yo creo que es el mejor consejo que el Señor le está dando a esta iglesia. Los tibios no pueden reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. Los tibios vienen siendo como los fariseos. Aunque esta iglesia, ¿verdad?, le resultaba repulsiva, el Señor se toma la molestia de darles algunos consejos todavía. ¿Por qué? Porque el Señor no desecha tan rápido. El Señor todavía es misericordioso y le da la oportunidad de que se arrepientan. Mire, es el buen consejo de un padre amoroso y tierno. La palabra comprar, ¿verdad?, aquí significa, dentro de este contexto, seguir. Y ellos debían de seguir al Señor, de conseguir, de comprar oro refinado, dice, por fuego, para que se hicieran ricos, que buscaran lo verdadero. Lucas 16:11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Que es la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, dice 1 Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una riqueza, hay una herencia para usted, para mí, para todos aquellos que trabajan, para todos. Cuando estamos llevando los estudios del discipulado avanzado, vemos todas estas cosas. Vemos acerca de los galardones, de los premios, no porque ¿verdad?, hayamos hecho algo para ganarnos la salvación no se nos vende, la salvación se nos regala. Pero cuando usted trabaja, cuando usted sirve, todo lo que usted hace, aún hasta, y lo dice el Señor Jesucristo, hasta un vaso de agua que tú des, eso tiene su recompensa. Entonces, los tesoros en el cielo, Mateo 6:20 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces aquí el Señor está pidiéndoles, ¿verdad?, le está aconsejando que obtengan de Cristo oro refinado. Esto es aludiendo al proceso de pasar por el fuego el oro para su purificación. Yo creo que muchos de ustedes conocen el proceso del oro, ¿verdad? El oro es un metal sólido, duro, que necesita ser expuesto a un calentamiento de altas temperaturas para ser derretido. Y una vez que es derretido, pasan por hornos donde la temperatura debe ser más alta para que todo aquello que no es oro se vaya desprendiendo. Yo no sé cuántos han visto a un joyero trabajando el oro, pero sabe que cuando está calentando, el mismo oro se atrae, mientras que otras partículas se separan, otros minerales o diferente material se va separando. Entonces, este es el oro al que se refiere la Escritura para la purificación, lo que es igual al proceso de aumentar, escuche bien, su fe en Cristo. Eliminar el orgullo de autosuficiencia obtenido por la prosperidad económica. La tribulación nos pasa por el fuego de la purificación de nuestra fe. El hecho de venir a Jesucristo, ¿verdad?, cuando una persona acepta a Jesucristo, no es que los problemas se le van a acabar, no es que los problemas de la pareja, de matrimonio, con los hijos, ¿verdad?, todo se acabó. No, los problemas van a continuar.
Dios le va a dar la sabiduría para salir de ellos y la fortaleza para a través de todo ese proceso. Y muchas veces, ¿verdad? Entre más usted busca a Dios, como que las cosas vienen más encima. Se acaba una, viene otra y otra prueba. Pero a veces son las consecuencias de los pecados que hicimos. Pero a veces se acabaron esos porque Dios nos perdona, nos limpia de todo ello. Pero van a haber pruebas en nuestra vida, vamos a ser probados, ¿verdad? Y vamos a pasar por todo ese proceso de pruebas donde nuestra fe se está fortaleciendo, se está purificando, se está haciendo más sólida. Además del orgullo por su autosuficiencia, tenían la condición de no darse cuenta de que esa autosuficiencia los llevaba a una gran pobreza espiritual, porque hacían como que ignoraban su pecado. Entonces, el oro de la pureza santa, refinado con fuego de la prueba, ¿verdad? Lo que les decía ahorita, 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Y dice que vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, ¿verdad?, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quizás el oro es un metal que va a durar mucho, pero va a entrar en un estado de descomposición algún día, así como el metal, ¿verdad? Se pica, se pudre, tarde o temprano, todo eso se acaba. Vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Debido a sus vidas mundanas tenían necesidad de ropa blanca. O sea, las acciones justas de los santos para cubrir sus vidas de pecado. Apocalipsis 19:8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es de la iglesia, mis hermanos. Cuando nosotros seamos levantados, cuando nosotros lleguemos a la patria celestial, cuando estemos en la boda del Cordero, a esa se refiere, a esa iglesia, a ese cuerpo, ¿verdad? A esa novia. Se le ha concedido que se vista de lino fino, y dice que limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Usted, mi hermana, usted, mi hermana, ustedes son los santos. Cada uno de los que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, ¿verdad? Y aquellas acciones justas, o sea, las acciones correctas, esas son nuestras vestiduras. Ese es el lino fino, ese es el lino resplandeciente. Que consigan ropa blanca para que su vergonzosa desnudez no quede al descubierto. Esto significa que no tenían nada con qué ocultar su vergüenza espiritual ante Dios, y más aún en sus casos, que eran muy orgullosos por su producción de textiles. De modo pues, no pueden entrar al reino de los cielos con esa desnudez espiritual. No habían entregado su vida a Cristo, y esta vestidura blanca solo se consigue al pie de la cruz. Entonces, colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Esta es la vista espiritual, ¿verdad? Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, dice 2 Corintios 4:3, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? El diablo. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso se pregunta usted a veces, ¿por qué? Por más que le predico y les pongo la palabra y le hablo de la salvación y del perdón, ¿por qué no se arrepiente? ¿Por qué no acepta? ¿Por qué no cree? Si nuestro evangelio está aún encubierto, dice que está encubierto para los que se pierden. Capítulo 11 de Romanos dice que aún los judíos, cuando leen a Moisés, a los profetas, dice que todavía ellos tienen el velo, no les ha sido revelado. Ellos todavía no ven que el Mesías ya vino, no lo aceptan en las Escrituras.
Entonces el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, dice el apóstol Pablo, a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. O sea, y cuando está diciendo a Jesucristo como Señor, o sea, como el dueño absoluto, y a nosotros dice como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿No le da a usted gusto de que de tantos millones o billones, somos trillones, ¿verdad?, en el mundo de seres humanos, solamente hay un porcentaje tan bajo, pero de ese porcentaje tan bajo usted es parte, de los que el evangelio le ha llegado, usted lo ha escuchado, usted ha creído y usted ha sido salvo? Amén. Qué bendición tan grande, ¿cierto? Amén. Entonces, Efesios 4:17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿cómo?, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando acerca de cómo el hombre sin Dios, el hombre que no teme a Dios, el que no conoce a Dios, el que ignora de Dios, ¿verdad?, es diferente que nosotros. Entonces, por eso el Señor dice, ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Pues de allá venimos, pero ya no somos así, somos diferentes. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sabe que cada vez que conocemos más la palabra de Dios, cada vez que aplicamos más de la palabra de Dios en nuestra vida, nuestras vestiduras se van haciendo más resplandecientes, más blancas, más puras, más llenas de inocencia, de justicia? Entonces la buena vista espiritual viene a consecuencia de prestar atención a la palabra de Dios, porque es por ella que uno puede verse como Dios lo ve. Santiago 1:23 y 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice, porque él se considera a sí mismo y se ve y se va, y luego olvida cómo era. Ellos necesitaban, ¿verdad?, para su ceguera espiritual, y mire, esto es lo que en la escritura encontramos, que siempre Dios les habla acerca de aquellos elementos que ellos mismos consideran, tienen, ¿verdad?, en las que sobresalen. Dijimos que ellos tenían aún hasta escuelas de medicina ahí. Y él les dice que consigan un colirio para que puedan ver, en contradicción a su orgullo de ser productores de colirios y ungüentos para los ojos. Eran famosos por sus medicinas oftalmológicas. Cristo les dice que necesitan un colirio celestial que les dé discernimiento y visión. Aquí la ceguera física se utiliza como metáfora de la ceguera espiritual. El colirio de Cristo es su gracia y su misericordia. Entonces, dice, yo reprendo, y yo creo que vamos a parar con esta, ¿verdad? Solamente termino de explicar esto para que tengamos tiempo para orar en esta noche. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. El amor reprende y castiga para el bien del amado. Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Mire qué Padre tan amoroso tenemos cuando el Señor le está diciendo a esta iglesia, le está aconsejando y le está dirigiendo acerca de lo que tiene que hacer. Y decíamos en el estudio, ¿verdad?, del discipulado avanzado, que Dios no castiga a los hijos del diablo.
Yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen vecinos? ¿Cuántos de sus vecinos tienen hijos? ¿Verdad que usted no va y castiga a los hijos del vecino? Pero a los suyos sí los castiga, ¿verdad? Los disciplina, ¿verdad? Porque Dios en realidad no castiga, ¿ok? Y quiero que entienda esa parte. Hay quienes dicen que Dios castiga. Dios no castiga. Dios no castiga. Nos castigamos nosotros mismos cuando desobedecemos, porque toda desobediencia tiene una consecuencia. Entonces, cuando desobedecemos, viene la consecuencia. Hay leyes establecidas. Dios ni siquiera tiene que estar detrás de nosotros. Ay, la regaste, mijo, ahí te va. No. Son las leyes ya establecidas. Aún de actitud, hay leyes espirituales que se dan. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento las leyes eran el que mata, ¿verdad? Así moría también. El que deshonraba a su padre también, ¿verdad? Era muerte. Y así. Pero ahora, aún dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo, porque nos apretó la tuerca. Siempre usa la palabra, nos apretó más la tuerca. ¿Por qué? Porque Él dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. No tiene que matarlo físicamente, solamente por el hecho de aborrecerlo. Es un homicidio. Bueno, vamos a parar ahí, mis hermanos. Vamos a continuar la próxima semana. La Odisea. Esta iglesia que hay mucho que hablar de ella, acerca de lo frío, lo caliente. Recordemos un poco lo que hemos visto de las otras iglesias. Examinémonos. Hagamos un estudio introspectivo de nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Con qué iglesia me identifico? Ojalá y se identificara con la segunda o con la sexta. Porque a esas no se les halló ninguna falta. A la segunda, porque era perseguida. Y a pesar de la persecución, y a pesar de lo pobre y lo débil que se veía, resistió. Y el Señor le dijo: yo estoy contigo, no estás solo. Y la sexta, pues, es la de Filadelfia, que no hay reprensión para ella, no hay llamada de atención. Era una iglesia que se esforzaba, que trabajaba. Pónganse de pie, vamos a cerrar este segmento, esta parte. Vamos a darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Te damos gracias, bendito Señor, por esta palabra de esta noche, Señor. Tu palabra nos dice que esta iglesia se había llenado de orgullo. Bendito Señor, si por alguna razón en nuestro corazón hemos albergado orgullo, hemos albergado, Señor, esa soberbia, esa jactancia, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Permítenos, Señor, poder aprender a ser humildes, mansos, a no ser autosuficientes, a reconocer que te necesitamos a ti en todo momento, y no solamente a ti, sino a cada uno de nuestros hermanos, porque muchas veces también, Señor, nuestro orgullo nos lleva a desechar la ayuda que nos ofrece. Amado Señor, nos sentimos tan frágiles, somos tan débiles, pero en ti somos fuertes, porque tu palabra lo declara, que tú nos fortaleces, que tú adiestras nuestras manos para la batalla, tú nos preparas. Bendice a este pueblo, Señor, que en esta noche se ha reunido para adorarte, para exaltarte, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado, pero gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos dirige. Bien dice el apóstol Pablo a Timoteo, que es útil para enseñar. Te suplicamos, Señor, que nos redarguyas, Señor, en esta noche, que nos corrijas. Gracias por instruirnos.
Permítenos, Señor, poder decidir ser sabios. Y hemos dicho que la sabiduría, Padre, está, Señor, en practicar tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos en